Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy os traigo una de los aceites esenciales más interesantes del mundo mundial. Veréis, los aceites esenciales, que no sé si lo he comentado alguna vez, fueron descubiertos por un químico francés, un tal René Maurice, más o menos a principios del siglo XX, ¿vale? Este señor tenía una empresa, una fábrica, un negocio familiar de cosméticos y tal, pero tuvo un accidente, se quemó porque explotó el laboratorio, se quemó por lo visto y bueno, pues tenía a mano lavanda en planta, se echó, se aplicó lavanda y bueno, pues resultó que se dio cuenta de cómo se recuperaba muy rápidamente de sus heridas, ¿no? A partir de ahí acuñó el término aromaterapia. Esto fue por el año 1928 más o menos. Aunque realmente no lo descubrió él ni su familia. Esto ya, bueno, y más, por ejemplo, la lavanda lo venían usando los romanos y lo venían usando todavía antes los egipcios. O sea que realmente el nombre de lavanda además viene de lavare, en latín, porque lo utilizaban para limpiarse, lavarse, para ponerse, oler bien y demás, ¿no? Y luego en la Edad Media pues se siguió utilizando sobre todo por personas de alta casta. Bien, entonces hoy pues la lavanda, que está dentro de lo que es el grupo de las Laminaceae en latín, de las lavándulas, vamos a ver que, bueno, aquí os tengo varias para enseñaros. Y me gustaría ver o expresaros un poquito las diferencias que hay entre ellas, porque hay diferentes tipos, ¿vale? No obstante, en general, para comenzar, bueno, pues las propiedades que tienen las lavandas principalmente son analgésicas, o sea, para el dolor, también son antidepresivas y antiespasmódicas, porque trabajan sobre el sistema nervioso central, un poquito antirreumáticas, cicatrizantes de la piel, por supuesto, antiséptica, o sea, que pelea un poquito contra las bacterias y demás, es calmante también de los dolores de cabeza, sobre todo cuando son por estrés, ligeramente diuréticas y por supuesto pues ayudan como desodorantes para el olor, ¿de acuerdo? Para darnos buen olor, incluso en la ropa o en los armarios. Entonces, trabajaríamos sobre los trastornos de la piel, reumatismos, incluso hay un tipo de lavanda que trabaja bien sobre el tema de las vías respiratorias, algunos problemas digestivos, genitourinarios, pero principalmente sistema nervioso y la piel. Esas son las dos aplicaciones que yo me gustaría destacar, ¿de acuerdo? También es cierto que sirven también en la piel, por ejemplo, para las picaduras de insecto, como ahora después veremos, o picaduras de serpiente, etcétera, etcétera. Tienen un contenido muy alto en esteres. Eso los hace, las aplicaciones que se les da son como antiespasmódicas y como calmantes y sedantes. Para el sistema nervioso central, pues son tranquilizantes y para la piel, pues incluso tiene la capacidad de regenerar a nivel celular la piel, ¿bien? Por ende, pues son antiinflamatorias. En este caso, pues la inflamación que se puede producir en la piel después de una quemadura, de una picadura, etc. Vamos a ver las diferentes apariencias según la especie. Por ejemplo, la lavándula officinalis o lavándula angustifolia, también conocida como la lavanda común o vera, que es porque se utiliza para la piel, pues es una planta perenne que puede alcanzar pues hasta el 1,5 metros, hasta los 90 centímetros, o sea que es una planta altita, ¿de acuerdo? En cambio, la lavándula latifolia, que también se la denomina lavándula spica, espliego, es más pequeña, hasta los 60 centímetros más o menos, es más compacta y pues podremos ver que de 60 centímetros a 90 pues hay una diferencia, ¿bien? Si luego nos pasamos a la lavándula de Burnati o Burnat, también tiene un tamaño similar a la primera, a la angustifolia, ¿de acuerdo? Y por último veríamos lo que es la lavándula stoechas, que esta es la última que entró en juego, que vino del norte de África, de España y demás, también llamada lavándula stoechas, también es llamada pedunculata, o también se llama cantueso, e incluso tomillo borriquero, por las orejitas que aparece que tienen las brácteas, ¿bien? Y además, este tipo de lavándula pues tiene una floración muy amplia, ¿de acuerdo? Desde marzo hasta agosto aproximadamente, o sea que fijaros si están florecidas durante muchos meses del año.
Bueno, la parte de arriba de las florecillas, las inflorescencias, son gruesas, más o menos cuadraditas, bien, las espigas son cuadrangulares, el color obviamente es morado o violeta, en algunos casos es violeta rojizo, bueno, y tienen entre 2 y 6 brácteas, ¿vale? Que ya os digo que parecen pétalos, pero no son pétalos, son hojas modificadas, por decirlo así, ¿de acuerdo? Y le dan ese color tan moradito, tan intenso que tiene el cantueso, ¿vale? Bueno, los tallos pues son de color verde claro, verde grisáceo y puede alcanzar en este caso el metro de altura. Bueno, también son plantas, este cantueso, que se dan hasta los 1000 metros o más, ¿bien? De altura, o sea que a diferencia de otros tipos de lavanda que se dan en alturas más bajitas. Incluso pues, se pueden encontrar hasta los 1800 metros, ¿bien? ¿A qué huele? ¿Cuál es la fragancia? Bueno, pues estos 4 tipos de lavanda, estas 4 variedades de lavanda, tienen un aroma muy característico, ¿bien? O sea, cualquier persona ha olido la lavanda casi seguro, ¿no? Es muy característico porque es así como muy dulzón y huele muy bien, en general huele muy bien. En el caso de la composición química, pues vamos a ver que la Lavandula officinalis o la angustifolia pues se consideran más aromáticas, huelen un poquito más a cosmético, por decirlo de alguna forma. Obviamente huelen así por los aceites esenciales, lógicamente, ¿de acuerdo? Y tienen una fragancia pues suave, dulce y pues huelen a florecillas, ¿bien? En cambio, la Lavandula burnati o lavandín, que es un híbrido, una mezcla entre lo que es la Lavandula angustifolia y la latifolia, también tiene una fragancia parecida, pero tiene unos matices un poquito diferentes. Tal vez, por el alcanfor que contiene, ¿no? Entonces, a nivel de composición química, bueno, pues vamos a ver. Las lavandas contienen aceites esenciales, como comentaba antes, que son las que le dan sus propiedades terapéuticas. En muchos casos se extrae solamente de la flor el aceite esencial, aunque hay a veces que se tritura toda la planta entera, pero normalmente lo que más aceite contiene es la flor. La composición química varía, sí que es cierto que tienen algunos componentes comunes, ¿de acuerdo? En mayor o menor medida en porcentaje, pero vamos a ver, como regla general, todas tienen pues unas concentraciones altas de una sustancia que se llama linalol, un principio químico, y acetato de linalilo, ¿vale? Y estos son los que le dan las propiedades, sobre todo relajantes, calmantes sobre el sistema nervioso central. Luego, la Lavandula latifolia tiene además borneol y 1,8 cineol, además de alcanfor y canfeno, ¿vale? Que esto se utiliza más como relajante muscular, pues eso se utiliza también en golpes. Pero ¿qué más usos terapéuticos tienen? Bueno, normalmente se han utilizado siempre durante todos estos años, incluso diría yo que siglos, con los efectos sobre el sistema nervioso central y como el olor que tienen y para relajar, pero además tienen un efecto para aliviar el estrés, por tanto, la ansiedad, y también son buenas para promover el sueño. Claro, lógicamente, si relajan el sistema nervioso, lo equilibran y tal, pues el sueño es mejor, es más reparador, ¿bien? También es cierto que tienen propiedades antibacterianas, ¿vale? Y antiinflamatorias. Entonces, lo que sí que tenemos que mirar siempre es el tipo de lavanda que nos están vendiendo o que queremos comprar, ¿de acuerdo? Por estas diferencias que estoy comentando ahora. Si queremos más sobre la piel o sobre el sistema nervioso, tendremos que ver digamos, si es una officinalis o si es una angustifolia, etc. ¿Vale? Por ejemplo, la Lavandula angustifolia o officinalis que comentaba, sobre todo tiene un potencial grande para aliviar pues jaquecas, dolores de cabeza, resfriados, curar heridas y quemaduras, por tanto se utiliza mucho en la piel, ¿de acuerdo? Pero también se utilizan para combatir el insomnio y además es un repelente de insectos, sobre todo de polillas. Si los ponemos en el armario, pues lo vamos a notar, ¿vale? Para las polillas. En cambio, el cantueso, que es la Lavandula stoechas,
es más utilizada en aromaterapia como digestiva, como carminativa y antiséptica, ¿vale? O sea, que lo que es la parte digestiva y antiinfecciosa, por decirlo así más claramente. La latifolia o espica, o también llamado espliego en algunos casos, se utiliza sobre todo como ungüento por vía tópica también para tratar todo tipo de heridas, pero sobre todo es muy interesante para las picadoras de insectos. Fijaos, avispas, medusas, incluso escorpiones, el veneno de algunas serpientes también. Entonces también se utiliza para potenciar un poquito las defensas. Luego tiene una propiedad que es como abortiva, hay que tener cuidado con eso. Mujeres embarazadas es recomendable que no se la ingieran sobre todo, ¿vale? Pero también tiene propiedades calmantes y regeneradoras de las células de la piel, ¿vale? La lavándula de Burnett, yo sé que son muchos nombrecitos, o también llamado lavandín, pues debido a la composición, que es un poquito diferente en cuanto al linalol, el acetato de linalilo, que lo tiene más o menos a un 25, 30, 35%, el 1.8 cineol y el alcanfor, tiene además unas propiedades añadidas que es como expectorante, ¿vale? O sea, cuando tenemos esos resfriados. Entonces, como podéis ver, cada lavanda es diferente, aunque tienen muchos puntos en común, pues relajantes del sistema nervioso, cicatrizantes de la piel, para eczemas, para picaduras, etcétera, sobre todo las pica, ¿vale? Pero luego dentro de eso tienen matices, ¿vale? Entonces yo, si queréis, lo que os invito es a que si tenéis dudas sobre esto, pues lo pongáis en las preguntas, debajo del vídeo, y yo en la medida que pueda, pues os iré contestando, ¿vale? Aquí os he traído pues algunos ejemplos. Aquí tenemos la lavándula angustifolia, por ejemplo, ¿de acuerdo? Es muy interesante, como os decía, que miréis siempre el nombre en latín, porque hay veces que os venden una lavanda que pone lavanda o espliego, como esta. Y entonces dices, ¿lavanda o espliego? Y entonces, ¿qué tipo de lavanda era, no? O esta que tengo aquí, pues aquí tengo una espica. Bueno, ya sabéis, la espica es como muy reconocible. La espica, acordaros que es para cuando algo te pica, ¿vale? Entonces, te pica una avispa. ¿Cómo se aplicaría esto? Un escorpión o una serpiente. Pues cada 5 minutos poner 2 gotitas de aceite esencial. Durante media hora más o menos. O sea, durante esa media hora, cada 5 minutos poner 2 gotas en el lugar de la picadura. Y vais a ver. También lo utilizan los cazadores, o sea, es para llevárselos al campo, como ellos están ahí también mucho tiempo, pero bueno, no hace falta que tengáis esa tendencia, sino que cualquier persona, digamos que es un aceite para llevarlo en el botiquín. Yo diría que es uno de los aceites de botiquín, ¿vale? Yo tengo aceites de botiquín y plantas de botiquín, ¿vale? Entonces, bueno, pues me gustaría que me dijerais si os ha parecido interesante el vídeo y si os ha quedado un poco claro, porque la verdad es que es un poco complejo el diferenciarlas. Como regla general, ya os digo, acordaros de que se utilizan prácticamente todas para relajar, como relajante del sistema nervioso, para la piel. Si llevan un poco de alcanfor, entonces se utilizan un poquito más como expectorantes, en fin. Esto es un poco todo lo que os quería comentar en este vídeo especial sobre la lavanda. La verdad es que es un poquito complicado si no sabemos de botánica o somos biólogos. Acordaros, si veis por ahí lavándula angustifolia, ya sabéis que es porque tiene las hojas, son angostas, son alargaditas, más finitas, ¿vale? Si veis las estohechas, no sé cómo... es la estoica, la que es muy dura porque es del norte de África, aguanta mucho el calor, aunque también se da mucho en España también, ¿vale? Bueno, pues tendréis que buscaros algún nombre parecido para acordaros de cuál es cuál, porque de las que... Bueno, hay más, ¿vale? Luego se han hecho híbridos, se han hecho mezclas para poder conseguir más aceites esenciales. La mayoría de las lavandas son de la cuenca mediterránea, Francia, España, Italia, incluso Grecia,
pero la que dicen que es la más fina de todas es la lavanda inglesa. Bueno, en Inglaterra se cultivan en cultivos grandes, pues sobre todo en la zona cerca de Londres. Y en Estados Unidos también se cultivan, porque allí como les gusta mucho el tema cosmético y demás, pues también se cultiva bastante en Estados Unidos. Son plantas que no les gusta mucho, o sea, les gusta el drenaje, aguantan el calor, pero no aguantan tampoco estar muchísimo tiempo al sol directo, si me refiero al de cultivo. Pero bueno, eso es otra historia, eso ya es ornamental y ahí ya no me quiero meter. Así que bueno, pues nada más chicos, gracias por vuestra atención y espero en breve seguir poniendo vídeos interesantes para daros esta información tan chula sobre los aceites esenciales y sus propiedades. Un abrazo y que estéis muy bien. Hasta luego.